Vamos a ir abriendo nuestras Biblias a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Mientras están buscando eso, si recuerdan, la semana pasada mirábamos el ministerio y Pablo tenía un ministerio. Recuerdan en este libro, estaban diciendo que Cristo, si bien es muy importante para llegar a Dios, no es Dios, no era suficiente para llegar a Dios y necesitaban adorar ángeles, que vamos a estar mirando en el capítulo 2 especialmente, pero necesitaban buscar un conocimiento especial para llegar a Dios. Y Pablo dice, no solamente que Cristo es Dios, Cristo es suficiente, Cristo es la esperanza que tenemos de la gloria de estar toda la eternidad con el Señor, sino que él dice, a Él proclamamos, y lo hacían con autoridad, y enseñaban a todos los hombres, y ayudaba, o realmente la única manera de ser maduro espiritualmente o perfecto en Cristo era por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo dice, les presentamos la palabra de Dios a todas las personas. Hicimos este ministerio porque necesitaban de Cristo y necesitaban de la palabra de Dios para saber de Cristo. Y terminó el versículo 29 diciendo, por eso trabajo, por eso me esfuerzo. Y la palabra es la palabra agonizar. Por eso estoy constantemente luchando como un atleta, preparándome, yendo a predicar el Evangelio y la palabra de Dios por todo el mundo conocido en ese tiempo. Y vimos que Dios obraba y obra a través de la fuerza o lo que Pablo hacía. Dios trabajaba con él, Dios obraba y él agonizaba y Dios lo usaba para llevar la palabra de Dios a otros. Llegamos aquí a Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2 vamos a ver en esta mañana. Y en el versículo 1 él sigue con la misma idea, pero vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Empieza aquí en el versículo 1 y realmente lo que vamos a ver en esta mañana es la lucha de Pablo. Ahora, él no estaba entre hacer el bien o el mal, la lucha de él era que él estaba agonizando, que él estaba llevando el Evangelio por todo el mundo conocido, aun cuando lo llevó a donde él estaba en este momento, que era estar en la cárcel, aun cuando sufría persecución, aun cuando casi muere en varias ocasiones. Y él tiene una lucha. Y dice ahí en el versículo 1, dice, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. La palabra lucha acá es la palabra agón y es de la misma palabra esforzándose en el versículo 29 del capítulo 1. Y lo que Pablo está diciendo es, estoy agonizando, estoy haciendo un esfuerzo atlético para que ustedes escuchen el Evangelio. Estoy haciendo un esfuerzo atlético para que las personas conozcan de Cristo y sepan de Cristo, y estoy dispuesto a hacer esto porque es para su bien. Ahora noten una cosa acá, Pablo dice en el versículo 1, dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Y dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Miramos esto en estas semanas, pero Pablo tiene un gran pesar por estas personas, aun cuando no las conocía. ¿Por qué tenía un pesar? Porque eran creyentes, porque habían escuchado el Evangelio, porque eran fruto del ministerio de Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso. Pero él estaba contento que ellos recibieron el Evangelio y él estaba contento que estaban proclamando a Cristo y estaba preocupado por ellos. Porque él sabía las luchas que iban a venir, él sabía las dificultades que iban a venir y empezaron a luchar y empezaron a tener problemas y eran personas que él nunca había visto, pero había escuchado de ellos porque Epafras comparte de lo que Dios estaba haciendo allí. Entonces, Pablo dice,
ya que estoy preocupado y ya que quiero que ustedes sigan proclamando a Cristo y deben esforzarse y deben depender del poder de Dios y todo esto va a ser difícil, quiero prepararlos, quiero animarles. Versículo 2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Pablo nos va a decir 4 cosas acá que él está luchando y él quiere para los hermanos que él nunca ha visto. Solamente ha escuchado de ellos, está contento con ellos, pero él quiere estas cosas para su vida. La primera cosa que vamos a ver en esta mañana es alentando sus corazones. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra corazón allí, ¿no? Enseguida nuestra idea de un corazón es un símbolo de emoción, ¿no es cierto? Siempre que veo la palabra corazón, voy a mostrar mi edad, yo no miraba este show, pero sé que era popular. Cuando yo tenía 12 años, creo que fue, salió algo que se llamaba Chiquititas, por primera vez, y lo miraba mi hermana. Pero una de las canciones que cantaba mi hermana todos los días es que tenía el corazón con agujeritos, ¿no es cierto? Y no se lo podían curar, estaba muy triste la nenita que tenía el corazón con agujeritos. Y mi hermana nos hacía poner triste a todos nosotros, no por la canción, sino porque cantaba eso todo el día y nos ponía muy tristes. Y le decíamos, dejá de cantar esa canción. Y ella lo hacía con más énfasis todavía, ¿no? Pero, ¿de qué trataba la canción? Bueno, no sé todo el tema, pero eran sus emociones, estaba dañada, estaba triste por la situación que le tocó enfrentar a la nenita de esa novela, de Chiquititas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la canción hablaba del corazón y nosotros cuando hablamos del corazón normalmente pensamos en emociones. Pueden ser cosas buenas o pueden ser emociones malas, pero pensamos en el corazón y hablamos de emociones. Cuando Pablo está hablando aquí, una cosa que es importante es que los hebreos no pensaban en el corazón como algo de emociones. Es más, ellos tenían 2 palabras que hablaban normalmente. Una era spalagna, que siempre les cuento esa, ¿no es cierto?, que es intestinos, y la otra es el corazón. Ahora, la palabra intestino es la palabra spalagna y nunca me lo voy a olvidar y siempre les cuento, porque en la facultad tenían una comida en la semana que se llamaba spalagna y era espagueti y lasaña y lo mezclaban en uno. Y quiero decirles esto, cuando vos lo veías visualmente pensabas en intestinos porque era horrible. Tenía buen gusto, pero era horrible la presentación. Entonces nunca nos olvidamos de esa palabra en griego. Ahora, los hebreos, ellos usaban realmente la palabra intestinos y hablaban de la palabra spalagna y decían es el estómago, los intestinos o cualquier realmente órgano abdominal y usaban la palabra spalagna. Ahora, cuando ellos hablaban de emociones, no hablaban de su corazón. Cuando ellos hablaban de emociones, ellos decían, siento esto en el intestino, ¿no es cierto? Ellos usaban y decían, en mis entrañas, en lo profundo de mi ser, siento esto. Sus emociones, primero que no eran emociones como nosotros tenemos hoy o no nos caracterizan así, ellos usaban algo muy directo para describir lo que estaban sintiendo, ¿no es cierto? Nosotros nos sentimos desanimados, nosotros nos sentimos muy generalizados las palabras que usaban. Ellos decían, siento esto en lo más profundo de mi estómago. Y podría haber sido algo muy triste o podría haber sido algo que los ponía nerviosos y te decían con detalle, con lujo de detalle lo que estaban enfrentando. Les doy un ejemplo. Salmo 22, versículo 14, está hablando de Cristo en la cruz. Y es una descripción de Cristo en la cruz, realmente profético, porque pasó cientos de años antes que escribieron el Salmo. Pero dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están desconjuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Está describiendo allí lo que estaba sucediendo en el cuerpo de Cristo en ese momento y nos da imagen descriptiva de ese sucedido. Pero ellos hablaban de esas cosas y describían de esa manera. Y si vos querías describir tus emociones, vos nos decías estoy contento, vos nos decías mi corazón está lleno de regocijo, no, decías mi intestino lo siente hasta lo más profundo del ser. Porque esa era la forma que ellos se identificaban con sus emociones.
Casi todas las veces que habla de intestinos está hablando de emociones, sean buenas o sean malas, los sentían en lo más profundo de su ser. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y, noten esto, dice, cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El corazón allí, sí, en 1 Juan, Juan ya está hablando del corazón como algo emocional, pero la frase clave ahí es que cierra. Y la idea de esa palabra es que nos está describiendo qué es lo que hace en ese momento cuando vos ves a un hermano en necesidad, lo ignorás o no te importa, tu cuerpo está reaccionando y está cerrando el corazón, está cerrando las emociones, no estás dejando que eso afecte tu vida y no estás ministrando a los hermanos. Pero era una forma de ilustrar lo que estaba sucediendo y normalmente lo hacían con intestino, ¿no? Spalagna. Y no se olvidan más de esa palabra. Tengo que pedirle a algún compañero de la facultad, aunque no teníamos digital siempre para sacar fotos, pero a ver si alguien sacó una foto de lo que era esa comida, porque era espantoso, riquísimo, pero espantoso para mirar. Pero bien, intestino. Segundo, entonces vemos el corazón. ¿Cómo fue usado el corazón? Intestino siempre fue una emoción, fue en respuesta a lo que estaba sucediendo en tu vida. Ahora, corazón no está hablando de un símbolo de emoción. Nosotros hoy hablamos de corazón como un símbolo de emoción, pero los hebreos no lo hacían. Era un símbolo realmente marcando la mente. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice, Dios está por juzgar a las personas que no estaban creyendo en Él, que no creían en Él. Dice, a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Mentes y corazones ahí están usados en una forma de sinónimo. La idea es que había juicio que venía, prepárense porque Dios va a ver qué estás pensando y os dará a cada uno según vuestras obras. La palabra corazón no está basado en emociones, sino que fue algo donde mentalmente vos pensabas y pensabas en esas cosas. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo va a entender? ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Otra vez es un sinónimo de la misma idea. Prueba el corazón. Y está hablando de nuestra mente, la forma de pensar. Ahora, ¿por qué dice corazón? Porque los hebreos veían el corazón como la forma de pensar, ¿no? Qué difícil eso, ¿no? Pero nosotros de la misma manera vemos el corazón, que ¿vos viste un corazón alguna vez? Yo me acuerdo en cuarto grado nos pidieron un corazón de vaca, ¿no es cierto? Porque lo íbamos a estudiar. Ahora está limpito, ¿no? Lo prepararon todo, pero era horrible. Y después decís, ¿por qué decimos el corazón es el que tiene las emociones? Porque sí, porque algún día alguien dibujó algo re lindo así rojo, ¿no es cierto? Y dijo, ¡ay, las emociones! Pero es raro pensar eso, porque cuando vos ves el corazón realmente, la única emoción que te da es que asqueroso, ¿no es cierto? Pero no es algo enseguida que aprendemos así. Ahora, antes de decir por qué hablaban de corazón y era su mente, por qué nosotros hablamos de corazón como nuestras emociones, es porque es así. Entonces, en el tiempo de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento especialmente, tenían el corazón como su mente. No es algo de emoción. Las emociones venían en el intestino. Así era como se marcaba, ¿no es cierto? Entonces tenían el corazón. Un pasaje más, Apocalipsis 18:7. Está acá la ciudad de Babilonia realmente, y está haciendo referencia a alguien ahí, pero cuando ella se glorificó a sí mismo, está hablando de la ciudad y Dios va a destruirlo, vivió sensualmente, así darle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Está diciendo ¿dónde? En su mente. Está diciendo, yo soy reina, yo puedo hacer lo que quiera, eso es lo que está haciendo, y Dios dice, va a darle tormenta y duelo, y eso es para otro mensaje, pero está pensando en su mente. Cuando vemos la palabra corazón acá, no estamos hablando de emociones.
La palabra intestino marca emociones. Realmente la palabra corazón es cómo marcas tu mente, tus pensamientos. Representa la forma que vos pensás. ¿Han escuchado este pasaje? El necio ha dicho en su cerebro. Sí, es cerebro, pero es en su corazón. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, pero lo dijo en su cerebro, no lo dijo en sus emociones. Y es así como debemos pensar cuando vemos la palabra corazón, especialmente en la palabra de Dios, porque así lo entendían los hebreos. Ahora, entonces Pablo, volvemos ahí al versículo 2, dice, yo quiero alentar sus mentes. Yo quiero que sus pensamientos sean alentados. Yo quiero que lo que piensan en cuanto a Cristo, porque eso es el tema principal acá, sea fortalecido. Eso es lo que él está diciendo. La palabra alentar acá es la palabra, parakaleo. Y si sabes algo de griego, es muy popular la palabra parakaleo. Es la misma palabra que usamos para exhortar. La palabra significa fortalecer. A veces significa comodidad, a veces significa coraje, a veces significa fortalecer. Y Pablo, por el contexto, nos está diciendo, yo quiero que sean fortalecidos sus mentes. Lo que dice Dios en cuanto a Cristo. Ahora es importante esto porque no está hablando de emociones. El mundo de hoy habla de emociones todo el tiempo, ¿no es cierto? Es más, no voy a criticar porque sí a la generación que viene, pero hoy, ¿qué hace la generación más joven? Dice, no tengo ganas, ¿no es cierto? Vos le decís, che, hay que ir al trabajo, ¿no es cierto? Levantate, es lunes, hay que ir al trabajo. ¿Y qué dicen? No tengo ganas. No voy a ir, ¿no? Escucho eso siempre de gente que tiene gente debajo de ellos en los trabajos que dicen, no apareció. No me mandó un mensaje, o a veces te dice, no tengo ganas directamente. Tengo un pariente que tiene una empresa en Estados Unidos y uno de los problemas más grandes que tiene ahora es que gente que no aparece. Dice, estoy emocionalmente triste, entonces no voy a ir hoy. Y él le dice, yo estoy emocionalmente triste, no te voy a pagar. No puede hacer eso tampoco por todas las leyes que hay. Pero emocionalmente no tengo ganas de levantarme de mi cama y no tengo ganas de ser responsable hoy, así que no lo voy a hacer porque así me siento, ¿no? ¿Qué hace el mundo hoy? El mundo de hoy es así. Muchos son así. Basan toda su vida en emociones. Ahora, Pablo no está haciendo eso. Por eso es importante entender la palabra corazón acá. No está diciendo, yo quiero fortalecerte con buenos sentimientos para vos, ¿no? El lunes cuando vos te levantás para ir al trabajo, ¿cuántos tienen ganas y dicen, qué lindo que es lunes y me estoy levantando temprano para ir al trabajo? ¿Hay alguien? Por favor, no levanten la mano porque vamos a pensar que sos loco, ¿no es cierto? No estamos contentos, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos porque tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Me levanté mal, no tengo ganas. Señor, vos vas a entender, yo no tengo ganas de leer la Biblia. No, ¿qué debemos hacer? Leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, algunos dicen, voy a forzarme a leer la Biblia y en el medio que estoy leyendo la palabra de Dios, ahí sí me voy a sentir contento. Gracias, Dios, por haber... No estamos hablando de emociones. A veces vienen emociones. A veces hay gozo que viene del pasaje, a veces hay ánimo que viene del pasaje, pero no estamos acá. Pablo no está diciendo, yo quiero alentar su corazón, pobre vos, y nos da un abrazo cristiano y nos dice, seguí adelante. No es lo que nos está diciendo. Él está diciendo ahí, fortalece tu mente. ¿Y cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la misma tendencia que el mundo a basar nuestra vida espiritual con cómo nos sentimos con el Señor. Cómo me levanto el lunes va a marcar si ese día voy a vivir para el Señor o no. Y Pablo no está hablando de emociones acá. Pablo sabía la lucha que ellos iban a tener. Si Pablo le dice, yo quiero que estén animados con esto, ¿no? Y les da algo de emocional. ¿Qué pasa el día que viene una lucha?
El día que hay algo que vos no podés manejar emocionalmente, todo lo que aprendiste espiritualmente lo tiran, ¿no? Porque decís, no me siento bien. Pero Pablo no está diciendo eso, no está basado en emociones. Él dice, prepara tu mente, fortalece tu mente, estudia la palabra de Dios porque van a haber momentos difíciles y eso te va a dar la fortaleza para enfrentar los problemas. Ahora, él no habla de problemas específicamente en este pasaje. Él lo que habla en este pasaje es la falsa doctrina que estaban enseñando que Jesús no era Dios. Y él dice, para poder enfrentar eso, vos necesitas estar fortalecido con lo que dice Dios en tu mente. No es sentimientos, porque si no, él hubiese dicho en tus palagna, pero no es emociones. Ojo, hay emociones que vienen de lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Pero Pablo no está hablando de emociones, él está diciendo, fortalece tu mente en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Tengo unos cuantos versículos que me salteé, vamos a saltearnos algunos. Dice Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. No son emociones, es acá. Fortaleces lo que estudiás y conoces de Dios. Es un aprendizaje de quién es Dios y vas moldeando tu mente y crece tu mente aprendiendo de quién es Dios. Y saben el resultado, vamos a ver en el segundo punto. Cuando vos fortaleces tu mente, sale a la luz lo que está en tu mente. Pero no está hablando de emociones. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro, y está hablando de la mente allí, saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Depende cómo pensás. Van a haber cosas buenas o malas que salen, pero no son emociones. Y el último acá, Mateo 15:19 dice, del corazón provienen ¿qué? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Hoy en día, ¿saben lo que dice el mundo cuando los agarran? Dice, yo no quise dañar a esa persona. Yo no quise cometer ese pecado, fue una emoción que no pude controlar. No, la palabra de Dios no nos dice, no es una emoción, acá dice, de acá vienen los malos pensamientos, porque no estaban siendo fortalecidos o porque tienen su mente entenebrecida, nos dice la palabra de Dios. Pero Pablo está hablando de la mente. Entonces, necesitamos acá, Pablo nos está diciendo, necesitas una mente fortalecida. Y hermanos, hoy miramos televisión, yo miro televisión también. No hay mucho que nos fortalece nuestra mente. No hay mucho. No voy a decirles tirar la televisión porque sería muy hipócrita eso de mí mismo, pero sí cuidar lo que mirás en la televisión. Hay cosas que no debes estar mirando. Podés escuchar música. Algunos dicen, yo escucho música, no sé lo que dicen porque está en inglés, ¿no es cierto? Hay algunos que es así. Pero hay canciones, ahora yo prendo la radio cuando estoy manejando y yo creo que 80% de las canciones tienen malas palabras en toda la canción, en inglés, en español o lo que sea, es algo que está de moda. No me fortalece eso. Decís, no sé inglés, son malas palabras. A veces hablan mal de Dios, a veces hablan de inmoralidad. Yo no estoy diciendo que dejes de escuchar música, estoy diciendo que no fortalece tu mente. Busca música que fortalece tu mente. Hay diferentes cosas que nosotros realmente pasamos nuestro tiempo cuando no fortalecen nuestra mente. ¿Saben lo que fortalece nuestra mente? Acá está. Y algunos lo tienen, no tengo acá el celular, está ahí. Algunos lo tienen en el celular y está bien, lo podés llevar a todos lados donde está. Algunos tienen los auriculares y lo van escuchando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que fortalece la mente. Eso es lo que fortalece el corazón. Eso es lo que alienta los corazones. No estoy diciendo que todo lo demás es malo. Podés participar de todo lo demás con mucha sabiduría, ¿no es cierto? Y a veces no podés participar. Pero no debés dejar de lado la palabra de Dios. Oh, pero no tengo ganas. No está hablando de emociones, Pablo. Estoy desanimado.
Sí, hay emociones que vivimos. Hay emociones donde luchamos con diferentes cosas. Cuando vas al trabajo tenés emociones y vas igual. Cuando estudias la palabra de Dios hay días que no tenés ganas de estudiar la palabra de Dios y lo haces igual. Porque estás fortaleciendo y conociendo más a Dios. Pablo sabía la lucha que iban a enfrentar los colosenses, porque Satanás no estaba contento con esa iglesia que vaya creciendo, que compartan el evangelio, que hablen de Cristo. Y vinieron y estaban atacando a los hermanos, estaban atacando a la iglesia diciendo: Cristo no es Dios, Cristo no es suficiente. Y realmente los estaban llevando, algunos parece que se fueron, y los estaban engañando y llevando por un camino que no era. Y Pablo dice: alienten, fortalezcan sus mentes en la palabra de Dios para que cuando vengan vos digas: eso no es lo que dice Dios. Y debes estudiar la palabra de Dios, debes crecer en tu conocimiento de quién es Dios, de doctrinas de la palabra de Dios, para saber y para poder protegerte, para poder defender la verdad de la palabra de Dios, para poder proteger a la iglesia. Saben que Satanás no está contento con una iglesia que predica la palabra de Dios. Está contento con las iglesias que ya no predican el evangelio, está contento con las iglesias que ya no predican de la palabra de Dios, está contento con esas cosas. ¿Por qué? Porque es buenísimo. No hace nada para acercarte a Dios, pero no está contento con iglesias que predican la palabra de Dios. Y vos y yo necesitamos defender la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos fortalecer nuestras mentes en la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo les anima a hacer a estos hermanos. Segundo, unidos en amor. Miren el versículo 2, dice: para que sean, estoy haciendo esta gran lucha, dice Pablo, para que sean alentados sus corazones, fortalecidos sus mentes y unidos en amor. Ahora hemos hablado, en 1 Juan hablamos mucho de estar unidos en amor, pero la palabra ahí se entiende, la palabra es entretejidos, unidos en amor. Ahora, ¿saben una cosa? Hoy hablábamos arriba en la clase de nuevos miembros. Cuando vos conocés a Cristo como su Salvador, enseguida pasás a ser parte de la iglesia invisible o la iglesia universal, ¿no es cierto? ¿Qué es la iglesia invisible o la iglesia universal? Son todos los creyentes del mundo, son parte de la iglesia invisible. Ahora, ¿significa que son parte de nuestra iglesia? No, no son parte de nuestra membresía, no son parte de nuestra iglesia local, pero sí delante del Señor, la iglesia universal está hecho de personas en Asia que conocen a Cristo, son parte de la iglesia. Está lleno de gente que están en el norte, que conocen a Cristo, son salvos. En Latinoamérica, si conocen a Cristo, son salvos y parte de la iglesia, están todos como parte de la iglesia. Y Pablo está diciendo acá, con esta frase, unidos en amor, él está diciendo: ustedes cuando conocieron a Cristo, no solamente conocieron a Cristo y listo, sino que pasaron a ser parte de la iglesia universal. Son parte de la iglesia y están entretejidos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la realidad es que cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo, vos debés amar el uno al otro. Antes de llegar a eso, Colosenses capítulo 2, 19 dice: no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, y acá nos dice, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Cuando hablamos de la iglesia invisible, hablamos del cuerpo de Cristo. Cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador, es parte del cuerpo de Cristo. Y no puede perder eso. Pero es parte del cuerpo de Cristo. Y apenas conoces a Cristo como tu Salvador, sos parte del cuerpo de Cristo, estás unido, estás nutrido en el cuerpo de Cristo. Cristo es el que lidera, nosotros descansamos y obedecemos a Cristo por medio de la palabra de Dios, pero estamos unidos. Y Pablo dice, estamos unidos en amor. ¿Por qué? Porque tenemos un amor, que es la palabra ágape, que viene del Señor. Entonces, yo conozco a Cristo, enseguida estoy unido a un cuerpo de hermanos
y estoy con un corazón nuevo para amar a un cuerpo de hermanos. Pablo dice, posicionalmente, sos una persona que está unido en amor. Ahora, no es muy difícil pensar, y quizás aún en nuestra iglesia podés pensar varias ocasiones, si has venido por mucho tiempo, donde no te han tratado con amor, ¿no es cierto? Podés decir, sí, el pastor habla de unidos en amor, pero me hizo esto. No me habló de esta manera cuando pensé que me tendría que haber hablado de esta manera. Es un hipócrita, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, nosotros debemos alentar, preparar nuestras mentes, ser fortalecidos en nuestras mentes, y el resultado de esto va a ser que vas a salir y mostrar el amor verdadero por los hermanos. Esto es la preparación para el resultado, que es salir y mostrar amor el uno al otro. Cuando falta amor es porque falta crecimiento y conocimiento y aplicar las verdades de la palabra de Dios. Pero el resultado de conocer más a Dios, ¿saben lo que es? En la práctica vos vas a salir y mostrar amor a los hermanos. Ahora, cuando hablamos de amor, otra vez no estamos hablando de emociones, ¿no? Hay algunos que se lo toman muy a pecho y dicen, yo voy a amar a los hermanos. ¡Ay! Les dan un abrazo a cada uno que entra, ¿no es cierto? Algunos, siempre nos reímos porque ahora ya está con el Señor, pero había un hombre mayor que iba a la iglesia de Don Torcuato cuando yo era joven, y si te agarraba, te ponía un beso con los labios, viste acá, y quedaba baba. Era así. Y yo me acuerdo como chicos nos reíamos, decía, ahí viene, no voy a decir el nombre porque van a saber exactamente quién es, pero ahí viene fulano, acordate que tenés que sacar la mano bien lejos, porque si no te agarra y ¡plua! ¿Viste? Una vez vinieron unos amigos míos de Estados Unidos, estábamos haciendo una conferencia misionera, y yo les dije, tenés que saludar a todos con un beso, ¿no es cierto? Y uno de los muchachos estaba ahí y viene este hombre, y yo me empecé a reír porque sabía lo que iba a pasar. Entonces, él estaba ahí, estaba como, no quiero un beso, pero claro, porque es raro, en Estados Unidos, ahí sí te dan abrazo, o te dan la mano, o te saludan así de lejos. Se acerca este hombre mayor para darle un beso en el cachete a este, y el chico tenía 22 años, y se arrepintió, dijo, no quiero un beso. Entonces se corrió así, y se lo puso acá el beso. Entonces lo cargábamos siempre, él no quería el beso en el cachete, sino que en el cuello. Todavía hasta el día de hoy lo cargo de vez en cuando le escribo. Él no está basado acá en emociones o en abrazar o en besar. No es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de un amor ágape, que es un amor de sacrificio. Y lo que Pablo está diciendo es, nosotros somos un cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Nos necesitamos. Debemos estar amándonos. ¿Cómo lo hacemos? Ministrándonos, usando dones que Dios nos ha dado, sirviendo. A veces hay necesidad económica, podés ofrendar. A veces hay necesidad de alguien que necesitas pasar tiempo con esa persona, sacrificás de tu tiempo, sacrificás de tus prioridades, decís, voy a dejar esto de lado por un momento porque el hermano en Cristo, en el cuerpo de Cristo, necesita que lo ame. No es algo emocional. Algunos dicen, yo no tengo ganas de amar a alguien hoy, me levanté cruzado, entonces no voy a amar. No es emocional. Venís a aprender en tu mente, estás fortalecido en tu mente. El resultado, cuando vos vas conociendo a Dios y aprendiendo de quién es Dios y lo que Él quiere para tu vida, el resultado es, voy a amar a los que están en el cuerpo de Cristo. A los inconversos también podemos amarlos, pero voy a amar principalmente a los que están en el cuerpo de Cristo. Y voy a dedicar mi tiempo. Y voy a sacrificar mis horas y mi dinero y diferentes cosas, sea lo que sea la necesidad, para poder suplir las necesidades. ¿Por qué? Porque tengo un amor ágape. Se llama un amor de sacrificio, no un amor emocional. Entonces Pablo dice, prepárense, hermanos, porque yo sé la lucha que viene.
Yo tengo una gran lucha pensando en las cosas que van a enfrentar, dice Pablo. Dice, pero preparen su mente, fortalezcan su mente en la palabra de Dios, ámense, unidos, fortalezcanse, sacrifiquen el uno por el otro para ministrar el uno por el otro, porque eso los va a mantener bien. Y Pablo está diciendo, yo lucho con esto. Está pensando, muchos de ellos son bebés espirituales, necesitan de estas cosas. ¿Cómo van a ser? Nútranse, trabajen juntos, están entretejidos, ministrense. Pero muchos dicen, hoy no tengo ganas. Hoy no tengo emociones para tratar con esta persona. No habla nunca de emociones acá. Debemos amarnos. Significa sacrificio. Ahora, algo que necesito remarcar, porque siempre lo remarco, algunos le dicen, yo voy a ir a la iglesia y los hermanos necesitan sacrificar por mí, ¿no? Y vienen a la iglesia y dicen, sacrifiquen por mí, eso es lo que el pastor acaba de predicar, que hay que sacrificar por el otro. Así que acá estoy, necesito dinero, necesito que ocupen mi tiempo, mi casa necesita que lo pinten, que es verdad, si quieren ir a pintar, pero necesitamos todo eso, sacrifiquen por mí. No está diciendo eso. Porque muchos venimos a la iglesia y decimos, me tienen que amar, y no me muestran amor en esa iglesia, pero ellos tienen que sacrificar. No, vos necesitas sacrificarte. Yo necesito sacrificarme. Y decís, sí, vos necesitas. Es individual. Si vos venís a la iglesia y vos decís, yo estoy dispuesto a sacrificarme por el bien de los hermanos porque los amo con un amor ágape de sacrificio, y yo vengo con la idea de ministrar y animar y fortalecer a mi hermano, y vos venís con la idea de animar y fortalecer a tu hermano, ¿saben lo que sucede cuando salimos de aquí? Salimos fortalecidos y amados y animados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos venimos con un propósito, porque somos parte del cuerpo de Cristo y al final esto agrada a Dios y Él nos manda a hacer eso y venimos con un propósito de ministrarnos y salimos ministrados. Pablo está diciendo, prepárense, viene esta lucha, yo tengo una lucha por ustedes, dice, preparen sus mentes, fortalezcan sus mentes en la palabra de Dios. Que se vea en el sacrificio el uno al otro, en el ministerio el uno al otro. Y la tercera cosa, voy a saltear algunos ahí va. La tercera cosa, seguros en comprensión. Miren, el versículo 2 dice, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Pablo dice que quiero que sean seguros en comprensión. Ahora noten esto, porque es un ciclo, es un círculo realmente. Vos vas preparando tu mente, fortaleciendo tu mente con la palabra de Dios. Va a salir la evidencia de tu corazón y se va a ver de tu corazón, ¿no? De esa mente, va a salir y se va a ver en cómo ministras a los hermanos, ¿no es cierto? Y el resultado de cada vez que fortaleces tu mente y cada vez que estás haciendo estas cosas en la iglesia, que estás ministrando y sirviendo y sacrificando por tu hermano, a la misma vez, Pablo dice acá, van a alcanzar todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Lo que él está diciendo es, vos haces esto, fortalece tu mente, practica amor con tus hermanos y cada vez que haces eso, más comprensión, más seguro de lo que Dios hizo en tu vida vas a estar. Eso es lo que está diciendo. Más seguro de que Cristo es Dios vas a estar. Esa es la idea. Las riquezas que vienen de una plena seguridad de que lo que Dios hizo es verdad, lo que Él dijo es verdad, que se ve esos cambios en tu vida. Cada día estás haciendo crecer eso en tu vida. Ahora hay algunos creyentes que he visto en años ya de ministerio y antes de estar en el ministerio también, que vinieron y me preguntaron, yo tengo dudas de mi salvación. Normalmente es una de dos cosas. O están en pecado, normalmente es ese. Y cuando están en pecado dicen, tengo dudas, porque claro, estoy en pecado y sigo con mi pecado y nada me molesta, sigo con mi pecado, entonces dudo que soy cristiano y empiezan a tener dudas de si realmente son salvos, ¿no es cierto? Eso es una. La segunda es
no estoy sirviendo a Dios en ninguna manera. Voy los domingos, pero no estoy metido en el ministerio, no sacrifico por los hermanos, no estoy amando a diferentes personas. Entonces empiezan a dudar si realmente fueron salvos. Y realmente Pablo está diciendo, no es que crecer en tu conocimiento en la palabra de Dios y amar a los hermanos va a darte salvación, porque no es así. Salvación viene por creer, pero sí va a fortalecer lo que creíste. Vos vas a seguir estudiando la palabra de Dios, vas a sacrificar tu tiempo, etcétera, por los hermanos, con un amor ágape por los hermanos, y cada vez que vos estás aprendiendo y sirviendo a otros, más seguro vas a estar de lo que Dios hizo en tu vida. Hay personas que no tienen seguridad. Algunos dicen, soy salvo. Y cuando vienen a hablarme, le digo, ¿crees esto? Y le digo, bueno, entonces sos salvo. Tenés que evaluar por qué dudás que sos salvo. Pero si crees que Cristo que Él murió y que resucitó entre los muertos, dice la palabra de Dios, serás salvo. Ahora hay que ver por qué tenés dudas y tratar con esos temas. Pero yo le voy a decir eso. Pero hay algunos que después viene, y esto va con el tema, después viene alguien y te dice, pero Cristo no es totalmente Dios. Cristo no es suficiente para llegar a Dios. Necesitas que Él esté de tu lado, pero necesitas también adorar a ángeles. Y vos vas a decir, suena interesante lo que están enseñando. Porque si no tenés acá el conocimiento, entonces no vas a tener comprensión, no vas a tener seguridad y realmente vas a cambiar tu forma de pensar enseguida. Pero Pablo está diciendo, cuanto más estudias y más demostrás, más seguridad de comprensión que todo lo que vemos en la palabra de Dios es verdad. Y tu vida va a ir creciendo espiritualmente. La palabra comprensión es la palabra sunesis y significa hechos relacionados con la conducta. Y lo que él está diciendo es, aprendés, llevás a cabo tu conducta en lo que aprendiste y el resultado es, vos decís, mirá lo que Dios está haciendo en mi vida. Mirá cómo Dios me usó, yo no hice nada, Dios me usó, pero yo estaba dispuesto a hacerlo y sigo aprendiendo y mirá cómo Dios me está usando. Y entonces decís, mirá, Dios me cambió, puedo mirar mi vida hacia atrás y decir, acá me cambió, acá me cambió, acá me cambió. Y Pablo está diciendo, esto debe estar mente, acciones, y te va a dar una comprensión segura de lo que has creído, porque vas a ver evidencia en tu vida. ¿Qué quiere Dios que entiendas? ¿Qué es lo que dice ahí? Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Conocimiento en nuestras mentes es saber la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu corazón? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Y la acción la vas a hacer en la iglesia, es el lugar principal, con los hermanos. También vamos a evangelizar y también vamos a ministrar a otras personas que no están en la iglesia, pero aquí es el lugar donde ministramos. Y el resultado es seguir creciendo, pero viendo y diciendo, mirá, Dios me está cambiando, veo evidencias y va completando y dándote esa seguridad de comprensión de lo que Dios ha hecho en tu vida. La última cosa que queremos ver es conocimiento en Cristo. Al final de todo, pero vamos a leer todo el versículo 2, dice, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo acá, yo quiero que estén convencidos que Cristo es todo lo que Él dice que es, que Cristo es suficiente para salvar, que Cristo es suficiente para que alcancemos a Dios, que Cristo ya ha provisto todo lo que necesitamos en la salvación. Otra vez, muchos dudan porque dejaron de estudiar la palabra de Dios, muchos dudan porque no están sirviendo a los hermanos, muchos dudan porque están basados en cualquier doctrina que ven en el internet o filosofía. Pablo está diciendo, conocé a Dios, estudiá,
acción entre los hermanos. Vas a ir asegurando lo que conoces porque va a haber evidencias en tu vida. Y el resultado final va a ser que vas a conocer más a Cristo. ¿Quién es Cristo verdaderamente? Eso es el resultado. Conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Hasta ese momento era un misterio y ahora todo está completo en Cristo. En Cristo está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Hermanos, podés leer libros de otra clase, pero no los necesitas. Si estás en la escuela tenés que leerlos, ¿no? Pero no los necesitas. Acá está todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Yo leo muchos comentarios que hablan acerca de la palabra de Dios y me ayudan en algunas cosas para entenderlo mejor, pero realmente los comentarios no cambian mi vida. Es la palabra de Dios la que cambia mi vida. Eso me ayudan a entender la palabra de Dios. Pero aquí está lo único que necesito para mi vida, lo único que necesito para mi mente, lo único que necesito para conocer más y más a Cristo y ser transformado a cómo es Cristo. Para terminar, te hago estas preguntas. ¿Estás siendo alentado o fortalecido en tu mente? No tengo ganas, Andrés. Me cuesta tanto leer, despertarme temprano o a la noche o en el día. No tengo el tiempo. Me cuesta tanto leer la palabra de Dios. A veces no lo entiendo. Pablo dice, esa es la única manera. Fortalecer tu mente en lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás siendo fortalecido en tu mente? ¿Cómo sucede? Estudiando la palabra de Dios. ¿Estás estudiando la palabra de Dios? Leyendo, haciendo preguntas al texto. Andá leyéndolo y preguntá, ¿qué significa esto? No entiendo, ¿no? O cómo se puede ver esto en mi vida. Y marcá y escribí, tomá notas y hacele preguntas a la palabra de Dios. Y aplicá cuando Dios te enfrenta con algo y te dice, esto es pecado, esto está mal. Vos debes decir, esto es pecado, esto está mal. Y debe haber acción en tu vida. ¿Estás siendo fortalecido en tu corazón? ¿Amás a tus hermanos? Sí, yo los amo, ¿no? Menos al que te daba el beso así. Yo los amo. Pero la palabra amar es la idea de sacrificio. Sacrificás cosas por el bien de tus hermanos. Y en último, realmente va junto a los últimos dos, pero tenés seguridad de comprensión. ¿Estás seguro de tu vida espiritual, que creíste en Cristo como tu Salvador? ¿Vos lo ves? No solamente que digas, algunos dicen, yo lo tengo anotado en mi Biblia, ¿no? Yo creí en Cristo este día. No digas, me baso en eso. Creíste en Cristo como tu Salvador, pero hay evidencias en tu vida hoy, porque las evidencias va a ser fortalecer tu mente, acción a los hermanos, ministrar en la iglesia, participar en la iglesia, y va a haber evidencias en tu día práctico con el Señor, donde estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, y eso va a producir seguridad de comprensión. ¿Tenés seguridad de comprensión? ¿Tu conducta ha cambiado? ¿Podés ver evidencias que tu conducta ha cambiado? Y el resultado de todas esas cosas es crecer en lo que conocemos de Cristo. Ahora, hermanos, eso sería una pregunta de ¿conoces a Cristo? Y realmente ninguno de nosotros lo conoce a donde deberíamos estar, porque yo he estudiado mucho y sin embargo no sé nada de Cristo. Sigo aprendiendo de quién es y lo que significa y la adoración que Él merece y realmente lo imperfecto que soy. Entonces la pregunta más de cuánto sabes es, ¿estás continuamente aprendiendo y conociendo y aumentando en tu conocimiento de quién es Cristo? Porque eso es lo que debemos estar tratando de hacer. La lucha de Pablo se esforzaba para que los hermanos nuevos, realmente los hermanos que eran bebés, conozcan todas estas riquezas de la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios y debemos luchar también para que nosotros comprendamos estas cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? Dedica tiempo a la palabra de Dios, que se vea en acción en tu vida, entre los hermanos y también en tu día diario.
y así vas a tener seguridad de comprensión. En tu conducta se va a ver que sos verdaderamente salvo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque, primero que nada, por tu gracia, porque todas estas cosas no dependen de nosotros, depende de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y damos gracias por eso. No necesitamos ser perfectos, aunque debemos buscar, madurar y crecer para ser perfectos en ti. Pero sin embargo, tú nos das gracia y misericordia cuando no alcanzamos lo que deberíamos. Sin embargo, Señor, queremos poner estas cosas en práctica. Ayúdanos a fortalecer nuestra mente en tu palabra. Ayúdanos a dedicar tiempo a estudiar tu palabra, a aprender, a anotar, a cambiar nuestra forma de pensar y que cambie a ser como tu palabra indica y que vayamos cambiando cosas en nuestra vida. Señor, también te pedimos que el resultado sea amarnos los unos a los otros. Nos has dado esta iglesia con hermanos, que podamos ministrarnos, que podamos sacrificar si es necesario y mostrarnos amor ágape el uno al otro. Y Señor, te pedimos que la evidencia de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, sea evidente y que podamos tener esa comprensión o seguridad de decir, mira lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Pedimos, Señor, que nos uses en gran manera y que sigas obrando en nuestro corazón para que podamos ser transformados a tu imagen. En el nombre del Señor Jesús. Amén.